Buenos días a todos. Vamos a dar comienzo al acto de inauguración de las terceras jornadas sobre investigación y urbanismo que se celebran en esta escuela. Y ante todo quiero disculpar al rector de la universidad que no ha podido asistir a este acto, se encuentra de viaje oficial fuera de España y por lo tanto me cabe a mí el honor también de estar aquí y para mí es un placer volver de nuevo en un acto a la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica. Así es que, sin más, vamos a dar comienzo al acto y quisiera en primer lugar dar la palabra al director de las jornadas, Enrique Rabasa. Gracias. Me voy a referir al origen de este congreso, de estas jornadas y a su carácter, y voy a cumplir también con la relación de agradecimientos, pero los agradecimientos en este caso no son un mero trámite de cortesía, sino que son un reconocimiento obligado a los que han contribuido a organizar unas jornadas, un congreso que entiendo que es de algún modo particular o difícil, en el sentido de que los temas que vamos a debatir no resultan inmediatamente atractivos para la industria. Vamos a hablar preferentemente de qué es esto de investigar en las escuelas de arquitectura. En consecuencia, los beneficios de nuestras reflexiones probablemente se encontrarán más a largo plazo y estas reflexiones tendrán seguramente un contenido más conceptual, incluso a veces social, que propiamente técnico. En este sentido, entiendo que hay otro congreso organizado también en la Universidad Politécnica, en la Escuela de Arquitectos Técnicos, que comenzará la próxima semana con un título parecido, Investigación en la edificación. Entiendo que no se solapa en absoluto con este, sino que resultan, en todo caso, complementarios. A esta voluntad de atender a los aspectos más abstractos de lo que debe ser la investigación, se ha añadido la crisis económica y, entre las dos cosas, podéis imaginar que ha sido algo difícil encontrar financiación para el Congreso. También, por otra parte, es un congreso particular o difícil en cuanto que hemos pedido a los congresistas, a los contribuyentes, que nos expliquen no tanto su investigación particular, no tanto lo que hacen, como cuál es la naturaleza, cómo y por qué, cuál es la naturaleza de su actividad. Podríamos decir que es, en cierto modo, el tema es, en cierto modo, más meta-investigación que investigación. Esto es algo que, claro, difícilmente contribuye también de una manera muy inmediata a la obtención de sexenios, que es lo que todos estamos pensando continuamente. En ese sentido, agradezco las contribuciones de todos los comunicadores que han hecho este esfuerzo. Tengo que decir que, en primer lugar, que la organización del Congreso se inició gracias al entusiasmo de dos buenos amigos, Javier Mosteiro, su director de investigación y doctorado, y Joan Font, que organizó las anteriores jornadas, que veían ambos la necesidad de que esto que se había iniciado, que se inició con las primeras jornadas en la Escuela de Arquitectura de Sevilla, pues no lo dejáramos morir en el camino porque tenía un extraordinario interés. En todo este proceso de organización de las jornadas ha sido de capital importancia el trabajo organizativo del profesor David Sanz, que se comprometió a llegar aquí con el título de doctor y lo ha cumplido. También del profesor Joaquín Ibáñez, así como el trabajo y la experiencia de la arquitecta Mercedes Camina, ayudada últimamente por Nadia Vasileva. Pero el Congreso ha sido viable gracias a la aportación económica, en primer lugar, de la Universidad Politécnica y de la Escuela de Arquitectura, pero también de las escuelas de arquitectura de la Universidad Camilo José Cela, de la Universidad Europea de Madrid, de la Universidad de Navarra, la Politécnica de Cartagena, la Escuela del Vallès de la Universidad Politécnica de Cataluña, la Escuela de Valencia, la Escuela de Arquitectura de la Universidad Pontificia de Salamanca, la Escuela La Salle de la Universidad Ramon Llull, la Escuela de la Universidad Rovira i Virgili y la Escuela de la Universidad de Valladolid, estando, por otra parte, casi todo el resto de las escuelas de arquitectura de España representadas de una manera o de otra. Entendemos que estas colaboraciones no han supuesto solamente echar una mano para llevar adelante esto, sino que además y fundamentalmente suponen la voluntad de crear una estructura estable
de comunicación entre las escuelas para poder responder de una manera eficaz a lo que se nos viene encima, a lo que nos vamos a encontrar, a lo que se nos va a pedir en este próximo proceso de cambios. Una estructura de la que ya se ha hablado en algunas reuniones, pero que espero que se aprovechen estas jornadas para consolidarla. Agradezco también la colaboración de los establecimientos Faster y Sancer y de la Casa de Velázquez. Con estas ayudas y colaboraciones hemos organizado un congreso que es fundamentalmente económico, sin lujos de ninguna clase, que está además, nuestra voluntad es que esté centrado en lo más nuclear de los problemas que vamos a debatir y con la voluntad también de que no quede nada fuera, de que no quede nada por decir. Habréis visto en el programa la propuesta de ponentes y miembros de las mesas. Es una selección, también tengo que agradecer muy particularmente a todos ellos su participación. Esta selección de ponentes y miembros de las mesas de debate, no se puede decir que estén en ella representadas todas las opiniones, porque no era tampoco esto, ni es posible ni era la intención, pero sí creemos que da idea de que no tenemos miedo a la polémica y que queremos la expresión clara de todos los sectores e individuos. La convocatoria inicial fue inmediatamente muy bien recibida. Nos llegaron 152 resúmenes de comunicaciones, de las cuales el Comité Científico seleccionó 93, finalmente se han presentado 90, para su lectura en las 5 sesiones que vamos a tener, y otras 34 para su presentación en paneles, que los tenéis ahí fuera en el vestíbulo, junto con una pequeña muestra del trabajo de grupos de investigación de esta escuela. La estructura del Congreso, como sabréis, pues, será de una ponencia breve de 30 minutos acerca de cada uno de los 5 grandes temas que vamos a tratar, lectura de comunicaciones a continuación y después una mesa redonda. Y las actas que encontraréis en las bolsas pues también son especialmente económicas. Es una tarjetita, en formato digital están contenidas todas las actas y además eso lo podéis utilizar luego como memoria USB para guardar lo que queráis. Bien, nada más, es nuestro deseo que todos os encontréis a gusto en nuestra escuela y cómodos. Espero que disculpéis los errores que podamos cometer estos días y os doy a todos la bienvenida. Gracias. Bueno, muchas gracias, Enrique, por tus palabras. Y seguidamente voy a dar la palabra al director de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, cuando quieres. Gracias, vicerrector. Bueno, bienvenidos a la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid. Para mí, como director, y para todos los miembros de esta escuela, es un orgullo y un placer que estas terceras jornadas se desarrollen en esta escuela. Evidentemente, no es un hecho aislado, sino es un hecho, como ha dicho el profesor Rabasa, que tiene sus antecedentes en las primeras jornadas de Sevilla, en las segundas del Vallés, estas que son las terceras, y en las que seguirán produciéndose a lo largo del tiempo, yo espero que hasta llegar a la última escuela de arquitectura de España. Son unas jornadas para hablar de investigación en arquitectura y en urbanismo. Y son unas jornadas organizadas por escuelas de arquitectura. Yo creo que es un motivo de reflexión muy importante la situación actual de la enseñanza, de la carrera docente, del futuro de las universidades y la situación actual en relación con la investigación. Yo creo que nadie pone en duda que la carrera docente pasa por las acreditaciones, por los exenios, por los complementos y reconocimientos de investigación, y todo eso está en relación con la investigación. Y en nuestro caso, con la investigación en arquitectura y en urbanismo. Por tanto, yo creo que el que casi las 30 escuelas de arquitectura o más de 30 escuelas de arquitectura que hay en España, es decir, se sienten a debatir sobre esto y planteen incluso estrategias de futuro común, es muy importante. Es decir, yo creo que la arquitectura, nadie duda que las escuelas surgieron para formar profesionales y su fin principal es la de formar
buenos arquitectos. Y yo creo que todos los que dirigimos una escuela de arquitectura lo que intentamos es eso. Sin embargo, ha llegado un momento en que la arquitectura tomó cuerpo como disciplina científica. Y, por tanto, la investigación en la arquitectura y en el urbanismo empieza a tener una entidad propia. Yo creo que si somos capaces de encajar esta disciplina de arquitectura dentro de las estructuras estatales o autonómicas o incluso de las estructuras de nuestras propias universidades y podemos desarrollar esta actividad investigadora complementaria además con la actividad docente para formar arquitectos, yo creo que daremos un paso muy importante en convertir las antiguas escuelas especiales en escuelas que forman parte de una universidad y que, por tanto, comparten con las universidades estos dos ámbitos de docencia y de investigación. Yo creo que la oportunidad que tiene la arquitectura a la hora de incorporarse a la investigación o a la hora de desarrollar la investigación, porque siempre ha habido tradicionalmente investigación en arquitectura, pero yo creo que ahora es una oportunidad importante porque tenemos un camino para recorrer muy amplio y además contamos con un número de universidades que tienen esta disciplina. Yo creo que dentro de la rama a la que pertenecemos, que es Ingeniería y Arquitectura, no creo que haya tantas universidades en otras disciplinas como las que hay que comparten la formación de la arquitectura. Y tenemos entonces ese camino amplio y ese camino que yo creo que por desarrollar. Por tanto, yo creo que es un momento importante en parar un momento nuestra actividad docente y debatir sobre lo que puede ser y sobre lo que debe ser y sobre cómo de realizarse la investigación en la arquitectura y urbanismo. Por tanto, deseo que las conclusiones de estas jornadas, y así se lo transmito al director, pues sean eficaces, tengan una continuidad y nos sirva a todos los que participamos en ellas para mejorar esta actividad investigadora, por supuesto siempre en relación con la actividad docente. Yo creo que además ahora, en un momento de cambio de la actividad profesional, de crisis en el sector de la construcción, de la edificación, yo creo que es una oportunidad, sin embargo, muy buena para que las universidades podamos incorporar una actividad a través del mundo profesional, de las industrias, de las empresas, poder desarrollar una actividad docente, una actividad investigadora que sirva para aumentar, para tener una sinergia con nuestra actividad docente. Yo creo que es un futuro muy claro, es una oportunidad que tenemos y yo espero que estas jornadas sirvan para abrir camino hacia ese futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis, por tus palabras y esa visión estratégica también de lo que supone la investigación en las escuelas de arquitectura. Quisiera seguidamente dar la palabra a Jorge Sainz, su director general de investigación en la Consejería de Educación. Desgraciadamente en el programa aparecía John Juaristi como director general de Universidades de Investigación, que no ha podido venir. Gracias por estar con nosotros. En primer lugar, y disculpar al director general. Por otro, sé que es muy complicado que en cualquier caso yo pueda sustituirle, porque su verbo fácil desde luego no es el mío. O sea, él es una persona de humanidades, yo soy un economista y entonces algún número sacaré para que no se aburran mucho. En primer lugar, quiero reconocer el trabajo de todos ustedes, de todos los arquitectos. Una de las cosas que siempre he comentado es que si un arquitecto se equivoca, se cae un edificio, inmediatamente salen los periódicos y le mandan a la cárcel. Si un economista nos equivocamos, conseguimos una recesión mundial, más de millones de parados en todo el mundo, pero nadie va a la cárcel, o sea que tienen un trabajo mucho más difícil que el mío. Eso en primer lugar. En segundo lugar, quiero agradecer la colaboración, que nos hayan invitado a la Dirección General de Universidades e Investigación y en especial como su director de investigación, porque es cierto que en el área de arquitectura, y lo hemos estado comentando anteriormente, tenemos algunos problemas para encajar el área de arquitectura y ahora les contaré un poco lo que hacemos nosotros en investigación para que vean las dificultades que tenemos, porque los arquitectos están como entre el área de las ingenierías, de tecnología, más hay arquitectos que también tenemos en nuestros programas de investigación de humanidades, de arte, entonces están ahí un poco a caballo entre los dos programas y para nosotros es muy complicado a veces saber si están en el área correcta o no. Y por otro lado también tenemos reconocer un poco lo mismo. Yo creo que en los últimos 5 o 10 años todos los que estamos en el mundo académico
más bien en los últimos 10 años hemos visto que el cambio que se ha producido desde, por ejemplo, cuando yo empecé a hacer la tesis doctoral, para ser titular bastaba con publicar en la revista parroquial, como nosotros lo decimos, y ahora mismo para ser titular parece que hay que haber descubierto un poco el funcionamiento de la crisis mundial, ¿no? Este tipo de situaciones de cambio que se han producido en esta última década, por un lado son interesantes porque yo creo que está permitiendo que la calidad científica mejore sustancialmente en todos los niveles y sobre todo en algunas áreas, y en este sentido como economista reconozco que la nuestra puede ser una de ellas, donde antes no había tanto conocimiento científico, y en arquitectura yo creo que tienen un problema similar. Parece que es una situación complicada hasta que se ajusta todo el sistema. Por ejemplo, les pongo un ejemplo, el primer sexenio que pedimos muchos economistas lo pedimos por el área de matemáticas, porque resulta mucho más fácil, tienen criterios mucho más estables, mucho más consolidados, y en economía los criterios todavía están en un área de consolidación. En cuanto a lo que hacemos la Comunidad de Madrid, en primer lugar, les voy a dar un pequeño... Voy a sobrevolar un poco lo que es la Comunidad de Madrid. En la Comunidad de Madrid, como ustedes saben, hay 6 universidades públicas, más la UNED, hay 8 universidades privadas, tenemos creo recordar que son en total 48 centros del CSIC, es decir, la investigación, y luego tenemos 8 centros propios de investigación de la Comunidad de... bueno, 9. La investigación en la Comunidad de Madrid es un área tremendamente grande y es un área tremendamente compleja, porque hay muchas instituciones que, por decirlo de alguna forma, compiten entre ellas. Sí que es cierto que, por otro lado, nuestras universidades públicas, que son el área fundamental que hacemos, tienen todas una calidad excelente y todas ellas aparecen en casi todos los rankings, vamos a decirlo así, entre las primeras de España y entre algunas de las más importantes del mundo, especialmente si valoramos algunas áreas en concreto. Y en este sentido yo creo que eso hace que mi labor sea, por un lado, muy complicada, nuestra labor sea muy complicada, por otro lado también es muy fácil. Nosotros lo que planteamos, la vida de la investigación, es un seguimiento de la investigación a lo largo de toda la carrera del investigador. En primer lugar, estamos con el personal investigador, lo que llamamos nosotros personal investigador de apoyo, que son las becas FPI, conocidas generalmente de la comunidad, donde damos contratos de 4 años para que la gente básicamente haga la tesis. Entonces, aquí se puede presentar en Madrid, se pueden presentar todos los que hacen investigación, es decir, lo único que tienen que tener es un buen proyecto. Y esa es un poco la idea que favorecemos. He de reconocer que la mayor parte de la gente que tenemos es de la Politécnica, porque estos chicos estudian mucho y bueno, pues eso se nota al fin y al cabo en el resultado de los becarios. Luego tenemos una convocatoria que estamos trabajando ahora en ella con el vicerrector y sabe el esfuerzo que está haciendo en estos años de crisis sacarla adelante, que es la convocatoria de consolidación y creación y consolidación de grupos, que básicamente la llamamos así, pero es para que cada universidad apoye a los jóvenes que ellos quieran apoyar. Es decir, profesores que son jóvenes, que todavía no tienen plaza, que ya son doctores, que ya han pasado por los PIAs y que en este sentido la universidad quiere apoyarlos en su adaptación a la investigación de la universidad. Y junto a esos tenemos, una vez que ese es el siguiente nivel, y el tercer nivel, lo que nosotros llamamos grandes grupos, que son 3 áreas en concreto, que son tecnologías, biociencias y luego lo que nosotros llamamos humanidades, pero básicamente es humanidades, arte, economía, ciencias sociales, todo este tipo de áreas. Este año hemos sacado la convocatoria de grandes grupos para tecnologías, que está dotada con 46 millones de euros, y básicamente lo que tratamos de hacer es que los grupos, en vez de trabajar independientemente, trabajen entre ellos. Exigimos que haya un proyecto que cuente con 3 grupos de al menos 2 instituciones, y está teniendo también un buen resultado porque estamos consiguiendo que la gente empiece a trabajar junta, que era uno de los principales problemas que había en la investigación en España. Había mucho personalismo y poca colaboración, y eso es una de las cosas que estamos haciendo. Especialmente en la de tecnología, y no para hacerle la pelota más al vicerrector, la Universidad Politécnica es uno de los nuevos que lidera, es la universidad que lidera este tipo de programas, porque realmente están consiguiendo unos avances muy dinámicos que se están traduciendo mucho en 2 aspectos fundamentales: patentes y publicaciones. Y ahora hablaré un poquito más de eso. Por lo demás, estamos trabajando en 2 áreas concretas, en 2 áreas adicionales. Una son las ICTS, que son las grandes infraestructuras técnicas, que bueno, pues ahí trabajamos conjuntamente en Tecnofusión con el Ministerio y con las universidades, en Tecnofusión, que es un tema de fusión nuclear, imagen médica y microscopía. Y por otro lado, en los INDEAS, que son los institutos de la Comunidad de Madrid, que de nuevo los hacemos en colaboración con las universidades y que, bueno, que de hecho están bastante vinculados en algunos casos a trabajo. Algunos de ellos están trabajando ya con arquitectura, que son, por
ejemplo, la gente de materiales, que trabaja en temas de nuevos materiales, la gente de nanotecnología, la gente de energía. Y bueno, hay 8 centros de estos. Básicamente, estos centros cuentan con la ventaja de que son fundaciones y que pueden realizar contrataciones de forma como se hacen internacionalmente, es decir, no están restringidas por decirlo de alguna forma, por ser funcionario. La gente no es funcionaria, lo que tiene un track to tenure, tiene una estructura totalmente americana y de hecho estamos bastante contentos por el funcionamiento que están teniendo bastantes buenos resultados y en 2 años hemos conseguido ya atraer en torno a los 170 investigadores, la mayor parte de ellos internacionales, es decir, gente que está en Estados Unidos, que está en Australia, que dejan sus cátedras allí y se vienen para España a trabajar. En este sentido, también hemos colaborado con todas las universidades de la Comunidad de Madrid. En la Politécnica están centrados el de software y el de materiales y la verdad que es otra área que estamos muy contentos de funcionamiento. Pero yo creo que lo fundamental que estamos planteando es tratar de sacar a las universidades un poco de su torre de marfil y tratar de colaborar. Para eso trabajamos mucho con la Fundación Madrid+D, que es una fundación propia. No sé si ustedes están suscritos al NotiWeb, que es una forma de por un lado, difundir la ciencia y, por otro lado, ayudar a los universitarios, a los profesores universitarios a que hagan patentes, a que consigan gente que intente sacar empresas de base tecnológica y estamos teniendo, en los últimos años hemos sacado en torno a las 350 empresas que dan empleo a más de 2.500 personas y que el año pasado facturaron en torno a los 70 millones de euros. Hay algunas empresas que han tenido muy buen resultado. No sé si han oído hablar de una que se llama Celerix, que la fundadora ahora mismo es ministra de Ciencia e Innovación. Nosotros las premiamos al principio y les ayudamos a crear esa empresa, pero hay otras muchas empresas, como las empresas que hemos apoyado también con gente de la Politécnica, como es la empresa que hace todo este tipo de software para flujos de agua, que luego se ven en todas las películas y que de hecho el año pasado ganaron un Oscar. Esta empresa también es una de las empresas que nosotros hemos apoyado. En este sentido, nuestra idea es colaborar con la universidad para sacarla fuera de la universidad y que colabore con la empresa y tratar de que sea rentable, que tenga mayor visibilidad su rentabilidad social, que es uno de los principales problemas que yo creo que no nos enfrentamos. Simplemente, de nuevo, dar gracias a todos por habernos invitado. Realmente nos ha hecho mucha ilusión estar aquí y, bueno, cualquier cosa que necesiten de la Comunidad de Madrid estamos a su disposición. Muchas gracias, Jorge, por tus palabras, tu disposición y tu ofrecimiento. Me temo que le vas a hacer caso, ¿no? No, claro, siempre lo hago caso. Lo que quería era cerrar este acto pues intentando dar también la visión que desde el punto de vista de la institución que represento aquí como vicerrector de investigación, pues tenemos que tener un poco de una actividad y de unas jornadas que yo creo que son importantes para ir remarcando algo que yo creo que en el que todas las universidades estamos sometidas. Es a un continuo cambio también de cultura de nuestra forma de hacer las cosas. Primero porque las universidades son agentes que tienen una misión multifacética en la propia sociedad en la que están. Por un lado, efectivamente, y el director de la escuela, Luis Maldonado, se ha referido previamente a formar profesionales los mejores posibles para nuestra sociedad. Y esa es una función reconocida en las universidades desde siempre, ¿no? Es verdad que estamos en unas jornadas de investigación porque también lo es la de generar nuevo conocimiento. Y eso forma parte intrínseco muchas veces de la propia formación en los segundos y tercer ciclos. Y sobre todo en el tercer ciclo, en el que es fundamental esa formación de investigadores al que también tenemos que atender con las necesidades que una sociedad moderna nos tiene que ofrecer. Y Jorge Sainz ha expresado también antes otra necesidad que también lo es de las universidades, que es transferir ese conocimiento, compartir ese conocimiento con otros y, en definitiva, hacer que ese esfuerzo al final se prolongue y sea útil hacia la sociedad, ya sea en términos de patentes o en de creación de empresas de base tecnológica, por citar dos de los aspectos a los que se ha referido. Evidentemente, esos tres aspectos de las universidades, en la formación de personal cualificado, en la generación de conocimiento, en la transferencia de ese conocimiento hacia la sociedad,
incluso de una función que desgraciadamente hacemos menos de lo que deberíamos hacer, y eso que esta escuela tiene una clara vocación también, que es difundir ese conocimiento hacia la sociedad en general, ¿no? El tener las puertas abiertas, desde los colegios hasta cualquiera de los ciudadanos, y todavía hacemos poco, quiero deciros, porque desgraciadamente no es la divulgación de la ciencia y la tecnología algo que todavía ha calado ni en los modelos de financiación ni en la actividad individual de las universidades, ¿no? Pero esas funciones no son disjuntas, esas funciones de alguna manera tienen que estar mucho más interpenetradas en una estrategia común en la que cualquiera de los elementos de actuación sobre una de esas funciones afecta a las otras, ¿no? Es verdad que cuando nos referimos a arquitectura, dentro de esa visión global, partimos de un hecho que yo creo que es muy importante, y es el reconocimiento profesional del arquitecto en nuestro mundo como un agente de innovación, como una persona que en definitiva a través de su desarrollo profesional es capaz en sus proyectos arquitectónicos de tener la voluntad y el deseo de incorporar nuevas ideas precisamente a ese trabajo continuo. Por tanto, yo creo que se combina muy bien lo que un desarrollo profesional puede hacer con una actividad que potencie la innovación, y la innovación tecnológica también como uno de los elementos fundamentales, además de un trabajo de un arquitecto que en España combina bien ese trabajo más técnico con un trabajo más de diseño, más de proyecto, que en muchos otros países incluso está más orientado hacia una de las dos cosas, ¿no? Y que aquí de alguna manera hemos sabido históricamente combinarlo en la formación de los arquitectos españoles, ¿no? Yo creo que además que ese cambio de cultura al que me refería previamente debe también quedar de alguna forma ligado a la disponibilidad de estructuras que faciliten, estructuras internas dentro de nuestras universidades que faciliten esa actividad. Por eso es normal que en todas las universidades se han potenciado, ya viene en la propia ley de la ciencia, la idea del grupo de investigación como el elemento fundamental sobre el que desarrollar la actividad investigadora. Y es normal también, por tanto, que las administraciones públicas, y se acaba de referir también a ello ahora mismo su director de investigación, intenten potenciar los grupos de investigación como uno de los elementos de trabajo para crear, en definitiva, esa actividad que en muchos casos tiene que pasar de una actividad de carácter individual a una actividad de carácter un poco más colectivo, y que ayuda también a cambiar esa cultura de la forma en la que se abordan las actividades de I+D e innovación. En muchos casos, no solamente en los grupos de investigación, sino creando estructuras estables más complejas, como pueden ser centros de investigación, que esta propia universidad, estamos en ese proceso de creación de esos centros en la medida en que las disponibilidades lo permitan, pero que también la propia Comunidad de Madrid, con la creación de los IMDEAS, ha abordado también como una estrategia propia de la comunidad. En definitiva, se establecen una serie de niveles de actuación en los que desde el trabajo individual, que seguirá siendo en muchos casos fundamental, a la creación de grupos de investigación, a la creación de centros de investigación, va generando unas estructuras que se superponen también con las estructuras docentes que tenemos en la propia universidad y con el trabajo de los propios departamentos. Yo creo que además en el tema de arquitectura, y yo creo que estas jornadas pueden ir incidiendo de diferentes perspectivas de cómo abordar estas cosas, yo creo que también hay una gran ventaja en la labor del arquitecto, y voy a decirlo ahora en positivo, y es el proyecto arquitectónico, que tiene un enorme efecto demostrador, de integrador de tecnologías también, y de posibilidad además de ofrecer soluciones novedosas como tal proyecto. Hay experiencias en el campo internacional en el cual el ligarlo con las energías renovables, el ligarlo con el desarrollo de nuevos materiales, hace también que muchas veces sea necesario abordar la investigación en arquitectura desde un punto de vista multidisciplinar. Y por lo tanto yo creo que también hay unas enormes oportunidades de trabajar con otros profesionales y con otros sectores, y también con el sector empresarial, como uno de los elementos claves para ir delimitando la manera de abordar los trabajos de investigación dentro de la arquitectura. ¿Cómo fomentar ese trabajo multidisciplinar? ¿Qué tipos de estructuras debemos tener para hacer eso? ¿Cuál es el papel del arquitecto dentro de esos grupos de trabajo cada vez más multidisciplinares? Yo creo que es uno de los temas que efectivamente pueden ir enmarcando también las políticas concretas que desde un centro concreto como este, en el que estamos hoy, como el del resto de las escuelas de arquitectura españolas, pero también desde el punto de vista de las propias universidades y de las administraciones públicas, tenemos que abordar. En nuestro caso, por ejemplo, pretendemos que los centros de investigación que se creen tengan ese carácter multidisciplinar, que sean capaces de abordar eso.
pero además hacerlo también muchas veces con una vertiente internacional. Yo creo que hay una dimensión internacional del trabajo en I+D que yo creo que hay que reconocer y que debe quedarse como una de las estrategias fundamentales. No me refiero solo a lo que pueda ser de incorporación de alumnos procedentes de otros sitios, de abrir nuestros programas, que ya lo están, evidentemente, a la participación de personas, sino de alumnos procedentes de otros países, sino también, no solo en recursos humanos, sino en acuerdos o alianzas estables con otras organizaciones. Alianzas estables que no solamente deben estar ligadas a dobles diplomas y a estructuras desde el punto de vista docente, que también deben estar, sino que tengan un ámbito mucho más amplio de actuación y que aborden también aspectos de I+D. Me parece que la necesidad de establecer alianzas estratégicas estables entre escuelas, entre universidades y otros tipos de centros de investigación, entre universidades y centros de investigación con el sector empresarial, es uno de los retos que tenemos en estos momentos en este país, porque es necesario ir pasando de una colaboración proyecto a proyecto, muchas veces limitada en objetivos y desde luego limitada en tiempo, a unos mecanismos o unos instrumentos de colaboración estable a largo plazo, porque yo creo que eso puede ayudar a acelerar ese cambio de cultura y, en definitiva, a ser más eficientes y mejores en nuestra propia actividad. Todos esos son temas que yo estoy seguro, y no conozco el contenido de las ponencias, esa enorme cantidad de ponencias que han sido seleccionadas y que serán presentadas durante estos días, que se podrán debatir, pero sobre todo porque, en el fondo también, desde las instituciones universitarias, desde mi propio vicerrectorado, sería muy importante recibir unos mensajes claros de actuación en el campo de la arquitectura. ¿Qué hacer? ¿Dónde movernos? ¿Qué tipo de cosas son necesarias? ¿Cuál es la singularidad? No tanto para establecer unos guetos de actuación específicos, pero cómo insertar esas necesidades que son propias del desarrollo de la investigación en arquitectura y en urbanismo, por utilizar los dos nombres básicos de esta jornada, dentro de las estrategias institucionales que tenemos que poner en marcha. Yo estoy seguro que esa necesidad de recoger esa información de los resultados de estas jornadas no solo nos interesan, a mí desde luego, a nuestra universidad, para elaborar sus propias políticas, sino también a las administraciones públicas. Y estoy seguro que la propia Comunidad de Madrid, como representante de una de las comunidades que como él ha expresado, tiene una enorme capacidad de actuación en I+D, pues pueden recoger para sus futuras actuaciones. Yo les deseo el máximo éxito en estos días, agradecer el esfuerzo que estoy seguro que ha supuesto la organización de estas jornadas a los organizadores, felicitarles, yo creo, de antemano por el éxito de las mismas y estoy seguro que entre todos se va a poder avanzar. Aprovechen los tiempos de los cafés, de las comidas y de lo que podemos hacer, porque también la investigación avanza en los pasillos. Avanza, en definitiva, intercambiando, ya sea formalmente en una sala como esta, pero también informalmente, ideas, porque son las que, en definitiva, nos permitirán acertar mejor en los instrumentos que tenemos que poner luego en marcha. Muchas gracias a todos y con esto pues damos por concluida este acto de inauguración de las terceras jornadas sobre investigación en arquitectura y urbanismo. Felicitar a todos por su presencia y éxitos. Muy bien, pues no sé si desde el punto de vista logístico quieres decir alguna cosa. Con las sesiones empezamos a las 4, como tenéis en el programa. Gracias.